también de la Sala Constitucional. Buenos días, gracias por acompañarnos. Mucho gusto. Placer. Muy buenos días. Buenos días. Don Román, tal vez iniciar con usted, que es miembro de la Comisión Corte OIJ, explicarnos un poco de esta propuesta que hizo la magistrada Nancy Hernández en torno a realizar este diagnóstico al OIJ. Sí, doña Nancy plantea una moción que fue ampliamente discutida en una reciente sesión de Corte Plena, en donde ella lo que peticiona es la posibilidad, en la coyuntura ahora que estamos, de escoger al nuevo director del organismo de investigación judicial, de hacer un diagnóstico sobre el funcionamiento que ha venido teniendo dicho organismo en los últimos tiempos. La discusión pues tomó otros rumbos y desgraciadamente se comenzó a hablar de una intervención. Tal vez este exceso de verbalismo populista no fue el más correcto, porque en ningún momento la Corte Suprema, por lo menos algunos magistrados, entre ellos yo, hemos pensado en una intervención. La palabra intervención tiene un alto significado jurídico y político, y este no es el caso. Lo que sí consideramos, algunos de los integrantes de Corte Plena, es que el momento es propicio para hacer un análisis, una evaluación de lo que es el organismo de investigación judicial. Acordémonos que el OIJ no solamente es policía, es medicatura forense, es medicina legal, son laboratorios clínicos, etcétera. Y es otro dato que quiero recalcar. La legislación que regula, la ley orgánica del organismo de investigación judicial, es una ley que fue promulgada a finales de los años 70 y ha tenido muy pocas reformas. ¿Qué quiero decir con esto? Que el país ha cambiado, estamos en el siglo XXI, hay otro tipo de delito, otro tipo de delincuencia, hay otra percepción en las políticas públicas de persecución del delito, y la idea de hacer esa valoración, ese análisis, ese diagnóstico del OIJ es para determinar qué tanto de lo que se necesita reformar requiere entonces una cirugía legal para traer a tiempos actuales, a tiempos modernos, tanto la estructura, tanto las competencias, tanto la organización del organismo de investigación judicial. Yo señalo tres grandes temas que es necesario que se profundice en ello. En primer lugar, la estructura. El OIJ fue creado para una Costa Rica bucólica de los años 70, en donde tal vez, lo digo de manera irónica, el peor de los delitos era el robo de gallinas. Es distinto ahora a la Costa Rica del siglo XXI, en donde el más simple de los delitos es el narcotráfico u otros delitos de igual gravedad, de lesa humanidad. Y entonces, pues, el organismo quedó enfrascado en ese tipo de estructuras. Posteriormente, el legislador le ha venido dando otras funciones, algunas de ellas ajenas a lo que es la labor de la policía científica de represión del delito. Y eso se dio en las últimas producciones de leyes, cuando se creó la ley contra el crimen organizado, que obligó al OIJ a tener un organismo especializado de protección de las víctimas y testigos. Recientemente el legislador acaba de sacar una ley que va a entrar en vigencia dentro de 6 meses, que le da al OIJ la responsabilidad de tener una unidad para investigar de inmediato cuando un niño o una niña desaparece, para propiciar la investigación inmediata. En fin, son funciones que el legislador le ha venido encargando, estas últimas, por lo menos esta última, sin ningún tipo de soporte presupuestario, cosa muy grave. Y pues el momento amerita hacer ese tipo de reflexión. Segundo tema, carrera policial. El OIJ carece de una estructura estatutaria de carrera administrativa policial que le permita a los que se desempeñan en los campos de la investigación tener una carrera policial científica. Y el tercer gran tema que yo menciono es el régimen disciplinario. El régimen disciplinario para el organismo de investigación judicial y en la perspectiva del investigador policial debe ser distinto al régimen disciplinario del resto de los empleados judiciales. Es distinto sancionar a un conserje porque se dejó un viático, por decir una cosa así, a sancionar a un funcionario de jerarquía intermedia del organismo de investigación judicial que estaba a cargo de una delegación provincial, que aprovechándose el descuido de una tarjetaviente del Banco Popular que la dejó olvidada en el cajero automático, de nuevo la usa para sacar plata para robársela, así es de sencillo. Y la sanción que se le impuso fue casi la pensión, ¿verdad? Caso que ya sucedió. Que ya sucedió, son datos reales, ¿verdad? Claro. O el caso de un oficial del OIJ en una zona litoral que está
carcomida por el narcotráfico, que en un día de libre suyo sufre un accidente de navegación y resulta que la lancha en donde andaba era del principal narcotraficante de la zona. Se le suspende por 2 meses. Entonces, entienden, el régimen disciplinario debe ser valorado. Esos grandes 3 temas deben ser entonces analizados. La posición que yo he mantenido y la mantendré en corte es integrar con la dirección del OIJ, el nuevo que se elija, ex directores del OIJ, intelectuales, profesionales de la sociedad civil, comisión de enlace, una comisión que haga estas valoraciones. Pidamos ayuda a gobiernos amigos que nos permitan entonces hacer esos temas de análisis técnicos para poner a tiempos actuales la organización del OIJ, las competencias del OIJ y el régimen disciplinario del organismo de investigación judicial. Don Fernando Cruz, magistrado de la Sala Constitucional, ¿qué permitiría ese diagnóstico para ese perfil de director del OIJ que se buscaría? Es decir, ¿cómo se adaptaría ese diagnóstico para ese perfil que buscarían de nuevo director del organismo de investigación judicial? Y mi siguiente pregunta, ¿sobrepasó el crimen o el delito en nuestro país las capacidades del organismo de investigación judicial en este momento? Y algo señalaba también el magistrado Román. Bueno, yo no vinculo, coincido con la opinión de don Román, no vinculo la designación del nuevo director con el diagnóstico. A mí me parece que una cosa no está vinculada con la otra. El nuevo director tomará ese diagnóstico más bien casi como un plan de trabajo complementario o muy importante para sus funciones. La valoración de si el crimen sobrepasó las capacidades del OIJ es una valoración que podría hacerse en el diagnóstico, porque es muy importante determinar eso. Si realmente hay deficiencias en investigación, sería otro componente de ese diagnóstico, la determinación de la eficacia en los recursos. La investigación de los hechos delictivos es algo muy complejo. Es decir, el ciudadano común no se imagina cómo es de complejo, porque tiene que hacerse conforme a un protocolo de garantías, y eso significa que la policía tiene que tener un componente científico y una actuación protocolizada muy bien hecha. Ese tipo de diagnóstico es importante para el nuevo director y para la fiscalía de igual forma. Y bueno, por supuesto que el cambio de la delincuencia es muy grande, porque tenemos un problema grave que digamos que es como transversal, que es el tema de la persecución del narcotráfico, que apareja ya la penetración del crimen organizado con una serie digamos, de ramificaciones en lo político, en lo social y en la propia actividad violenta que tiene, como el caso ahora de los sicariatos. Don Román, ¿comparte usted esta idea? Porque según entiendo la propuesta de la magistrada Hernández, en su momento ella así lo hizo ver, era que el diagnóstico se realice para poder entonces elegir el mejor perfil para el nuevo director del OIJ. Don Fernando Cruz dice que no tiene relación alguna, podría elegirse el nuevo director y paralelamente estar realizándose el diagnóstico. ¿Comparte usted eso también? Porque siento yo que ese ha sido tal vez un punto en el que han tenido diferencias después de la propuesta que se hizo de la magistrada Hernández. Sí, más que diferencias son distintos niveles de percepción de la situación. Doña Nancy ofrecía que esta valoración le hiciera un fiscal. Bueno, es que va más allá el tema tomando en cuenta ¿Será que por eso de hacerlo un fiscal, la magistrada Doris Arias habló de una intervención más que de un diagnóstico? No, por eso digo, tal vez la palabra intervención hay que usarla muy técnicamente, porque el organismo de investigación judicial en la investigación del delito está bajo la dirección funcional del Ministerio Público. Y el policía es policía y el fiscal es fiscal. Yo dije en Corte Plena ese día que hay ocasiones en donde hay divergencias de criterios en buena hora, porque si el organismo de investigación judicial acatara y fuese totalmente subordinado al Ministerio Público, pues habría que pensarlo, ¿verdad? Es bueno que se den diferencias, y esas diferencias la Comisión de Enlace lo que pretende es solventarlas. En cuanto al perfil del director, yo decía en otra ocasión que podemos traer aquí al director
del FBI, que la situación puede continuar igual. No es un tema de personas, el tema es un tema de estructura, de organización, de competencias. El perfil del director del organismo está en el manual descriptivo de puestos que tiene la Corte Suprema. Entonces, ¿cree usted que puede hacerse el diagnóstico paralelo puede a la hacerse elección? paralelo a la elección del nuevo director? Lógicamente que el cargo de director es de grandísima responsabilidad para la Corte y el puesto en sí mismo requiere también que se escoja a la persona idónea, que tenga no solamente solvencia moral, ética, solvencia profesional, que sea respetado en el ámbito nacional, porque él se va a tener que relacionar con las demás policías del Poder Ejecutivo, con los policías internacionales, y pues debe tener entonces un perfil muy alto, ¿verdad? Esa es la responsabilidad en la escogencia, y conjuntamente el diagnóstico puede ir de la mano con la escogencia del director, pero no están subordinados lo uno a lo otro. ¿Cómo está el proceso actualmente, don Fernando? Es decir, ¿en qué etapa se está? Para lo del diagnóstico. ¿Y para la elección del nuevo director? Bueno, lo del nuevo director está en proceso. Todavía no está, digamos, cercana al nombramiento, pero esa es una parte. Y el diagnóstico está suspendido mientras esperamos que don Carlos Chinchilla se reincorpore, porque él, digamos, por ser presidente de la sala y creo que es miembro de la Comisión de Enlace, era importante su criterio según lo propuso la magistrada Arias. Adelante, Andrés. Gracias. Magistrado Cruz y magistrado Solís, ¿cuál es la percepción que tienen ustedes del OIJ en este momento en torno a la posible intromisión del crimen organizado y corrupción que puede haber a lo interno? Incluso la Asociación Nacional de Investigadores, ANIC, dicen que ellos creen que es preocupante la situación ahorita en el OIJ. Incluso también pidieron que por el momento, mientras se realiza la elección del nuevo director, se separe del cargo a don Gerard Campos, quien está asumiendo como director interino. ¿Cuál es la posición de ustedes en torno a la situación actual del OIJ? Bueno, yo por lo menos no tengo ninguna referencia concreta, no me gustaría hacer ninguna especulación. Muchas de estas cosas son producto de tensiones de tipo personal internamente. No haría ninguna, yo no tengo ninguna referencia. Para eso el diagnóstico puede tener mucha utilidad. La penetración del crimen organizado se da en todos los ámbitos, ¿verdad? Eso no es, es una cuestión que tiene que ver con los objetivos políticos ocultos siempre del crimen organizado. Don Fernando Cruz, magistrado de la Sala Constitucional, y Román Solís, magistrado de la Sala Primera. Tenemos que irnos, se nos acaba el tiempo, son las 8 en punto de la mañana. Andrés, muchísimas gracias. Gracias y buenos días. Estaremos al tanto de estas y todas las informaciones que vimos el día de hoy. Nos vemos mañana. Que pasen un lindo día. Muchas gracias. Canal 13 cada vez está mejor, como este viborón que yo preparo. Muy buenos días, este es su espacio Promuévete en Canal 13 todas las mañanas, 8 de la mañana, hoy transmitiendo desde Oficina Central Vecinal con este elenco de lujo. Por acá nos acompaña don Adrián Cox, Mari Murillo, tenemos a José, María Espinosa, tenemos a Beribet, don Alex Soto, una bulla para el